y que he titulado El Espíritu Santo como viento. El Espíritu Santo como viento. Así que este es uno de los símbolos del Espíritu Santo y vamos a estar desarrollándolo ahora basado en 3 textos bíblicos nada más. Así que te pido que tomes nota y que prestes mucha atención, porque yo creo que hoy van a pasar cosas gloriosas. Y se lo estoy pidiendo a Dios y por supuesto quiero que no haya ningún obstáculo para que el Espíritu Santo se manifieste y se mueva en nosotros. Así que vamos a ir al tema. El Espíritu Santo como viento. El texto que leímos recién en Hechos capítulo 2 del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentadas. Bueno, es muy importante el relato aquí. El apóstol Lucas, o el evangelista Lucas, fue el que escribió Hechos de los Apóstoles. Anda grabando otro dato. Lucas fue el escritor que escribió Hechos de los Apóstoles, y aquí cuenta y relata cómo sucedieron los eventos. Y nosotros vamos a determinar esto. Para que el viento sople necesitamos 4 cosas, por lo menos se ven claramente en este texto. La primera de ellas es tener expectativas, esperanzas. La segunda, prepararnos para los cambios. La tercera, estar unánimes juntos. Eso significa paz, armonía, equilibrio. Y la cuarta, recibirlo, estar disponibles a recibir esa llenura, esa plenitud. Bueno, ¿qué significa todo esto para nosotros? Es muy importante que prestemos atención, porque también la expectativa se da para cada mensaje, para cada encuentro de iglesia, para cada momento donde vamos a estar en comunión con Dios. Yo no sé si vos vas a la Biblia esperando algo, cuando vas a leerla. Yo no sé si venís a participar de un Zoom esperando algo. Bueno, nosotros tenemos que tener santas y sanas expectativas. Y eso es esperanza. No podemos pensar que Dios nos va a dejar con las manos vacías. Dice: a nadie dejaré con las manos vacías, dice su palabra. Y nosotros, si no vamos a la Biblia, o no vamos a la presencia de Dios, o no vamos a la iglesia, o no vamos a una reunión con esperanzas, es porque no tenemos fe. La fe alimenta la esperanza, acordate. La fe es la convicción de lo que se espera. Por lo tanto, una persona que no tiene esperanza es una persona que no tiene fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esperanzas, expectativas. Yo espero que Dios me hable de una manera como nunca lo hizo. Espero que Dios me dé algo como nunca me dio. Espero que Dios haga algo en mí como nunca lo hizo. Y bueno, eso es esperanza, eso es expectativa. Ahora, si vos venís y digo: voy a participar en una reunión más, me insistieron, voy a participar porque bueno, no me queda otra, bueno, ahí no hay esperanza, ahí no hay nada. Y por supuesto no vas a recibir nada, porque si no esperas nada, no vas a recibir nada. Pero los que tienen esperanza, esa esperanza en Dios nunca defrauda. Tenemos que prepararnos, porque si vos vas con esperanzas de recibir algo de Dios, no es que te va a decir: bueno, anda como llegaste, no. Cuando Dios nos da algo, es porque quiere cambiar algo. Y nosotros tenemos que prepararnos para ese cambio. Hay personas que no están preparadas para el cambio. Hay personas que están muy acostumbradas y acomodadas y estancadas en una misma posición y no hay ninguna modificación. Y por supuesto van a seguir igual. Ahora, si vos decís: Dios, yo quiero, estoy con una expectativa de que me hables, de que me toques, de que me ministres, de que estés visitando mi vida, mi familia, mi hogar, bueno, indudablemente van a pasar cosas y van a suceder cambios, y esos cambios se van a notar, van a ser palpables.
Así que anda preparándote, por favor, porque Dios quiere cambiarnos. Y si vos estás muy conforme como estás, bueno, lo siento. No va a poder darse nada nuevo si no esperás nada nuevo. Si vos pensás que vas a seguir igual que como estás ahora, bueno, te equivocás. Con Dios las cosas todas son hechas nuevas. Así que abrite al cambio de Dios porque viene, y si lo deseas, mucho más todavía. Amén. Estar unánimes juntos, paz, armonía. Bueno, Dios no puede visitar una casa convulsionada por guerra, encuentros, disputas, peleas, violencia. Bueno, allí hay situaciones que hay que arreglar antes. ¿Vos te acordás cuando Jesús le dijo a sus discípulos, paz a vosotros, así como el Padre me envió a mí, yo también los envío? Bueno, es necesario la paz. Es necesario que nosotros tengamos equilibrio, tengamos armonía. No podemos pensar en servir a Dios estando en desequilibrio, estando absolutamente nerviosos, ansiosos, afanosos, turbados. Dios no puede usarnos de esa manera. Tenemos que estar en su presencia para disfrutar de la paz que solamente Él puede provocar en nosotros. Y por supuesto, estamos preparados. Señor, henos aquí. Y la cuarta condición es a recibirlo, disponible. Estoy disponible a Dios. Toma cuenta de mi vida. Heme aquí, Señor. Yo quiero ser usado poderosamente por ti. Y sería triste que vos no quisieras ser usado por Dios. Sería triste que vos ni siquiera quisieras nada de parte de Dios. Eso sería muy triste. Hablaría de que estás lejos de Dios o que no querés nada con Dios. Y Dios quiere darnos todo. Y por eso, cuando este grupo estaba allí en el aposento alto, orando, alabando seguramente, cantando, celebrando la presencia de Dios, Dios se manifestó con su espíritu como un viento recio, sopló y todos sin excepción fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió cuando sopló el viento? Todos fueron ungidos, no hubo ninguno que no fuese ungido por Dios. Se inauguró una nueva era para la iglesia. Hubo un cambio rotundo, radical. Comenzó una nueva era. Eso está marcado históricamente, porque fue como el puntapié inicial para la iglesia. Es como que se inauguró oficialmente la iglesia. Y todos llenos del Espíritu Santo salieron por todos lados a predicar el Evangelio. Todos oyeron el Evangelio en sus propios idiomas. Todos, sin excepción. Porque el Espíritu Santo les daba palabra y por supuesto ellos ni siquiera se daban cuenta de lo que pasaba hasta que se dieron cuenta de que todos estaban entendiendo el mensaje, siendo que hablaban diferentes idiomas. Y eso es algo glorioso, porque te das cuenta que cuando el Espíritu actúa, ya hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad de entendimiento. Y eso es algo lindo porque ya te das cuenta que la acción del Espíritu Santo nos trasciende, va más allá. Y en ese sentido tenés que tener mucha confianza en que el Espíritu Santo va a hacer cosas inimaginables, porque es algo sobrenatural y nosotros tenemos que estar expectantes de eso. Qué triste sería de que nosotros pensáramos que todo en la vida cristiana es natural y que todo está manejado por nuestra psiquis, por nuestra voluntad. Y ahí, bueno, ya dejaste de lado al Espíritu Santo. Ya ni siquiera tomás cuenta que la obra de Dios es una obra espiritual sobrenatural que va más allá de nuestras capacidades, de nuestra mentalidad, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia. Es algo que nos supera absolutamente. Por eso, cuando vos te entregás a la acción de Dios, estás entregándote a una dimensión que ni siquiera conocés ni te imaginás, pero que al leer la Biblia
nosotros vamos comprendiendo que se trata de la obra de Dios y no nuestra. Amén. Un pastor muy famoso de Colombia cuenta de que estaba orando y la oración lo llevó y lo transportó, y dice que se vio en un momento en esa oración tomando café en un lugar que nunca había estado, con una familia que nunca había conocido, y que, bueno, y cuando dejó de orar, abrió los ojos y estaba en su casa. Pero fue tan vívido eso, como un sueño, como una visión que tuvo, hasta que le quedó el gusto del café en la boca y las migas de pan en la boca. Y él se extrañó, le llamó mucho la atención porque no sabía explicar de qué se estaba tratando esa experiencia, porque se había puesto a orar, y esa oración, por supuesto, estaba muy, muy ligada a Dios, y Dios le presentó como una visión. Pasado muchos años, Dios lo inquietó para ir a un lugar, y le decía que tenía que ir a predicar ese lugar, y tenía que ir sí o sí a ese lugar, como Dios me inquietó a mí para venir a Luján, y fue tan evidente que no tenía escape. Bueno, y cuando llegó a ese lugar y lo invitaron a almorzar a esa casa, se encontró con la familia con la cual había estado en oración y había visto en visión como 3 o 4 años antes. Y ahí fue como que entendió que era el lugar donde Dios lo quería utilizar. Y este es el testimonio del pastor José Satirio dos Santos de Cúcuta, Colombia. Y es un pastor famosísimo. Bueno, son experiencias sobrenaturales. Cuando yo tuve mi encuentro de visión con Dios, te puedo asegurar que me bañó un gozo indecible que nunca había experimentado antes, y era algo glorioso, maravilloso, algo que nunca me había imaginado. Y hasta el día de hoy siento ese efecto marcando mi vida. Por eso cuando vos te encontrás con el Espíritu Santo, te entregás a Dios. No es una acción mística, no es una acción de puro bluff, como decir ahora soy más puro o más espiritual. No, porque ahí podría haber jactancia, vanagloria y orgullo, que Dios no lo quiere, sino una entrega de amor y de humildad para que el Espíritu Santo se pueda manifestar y que no haya ningún obstáculo para que Él se manifieste. Yo estoy creyendo que hoy la unción cae sobre todos nosotros, sobre todos ustedes, sobre todos nosotros. Amén. Estoy creyendo que se inauguran nuevas etapas ministeriales entre los presentes. Amén. Estoy creyendo que va a haber predicación con denuedo en cada miembro de esta iglesia, y todos los que oigan entenderán el Evangelio. Amén. Por eso son cosas que marcó el Espíritu Santo cuando se manifestó. La unción, siempre cuando hay unción, recuérdenlo por favor, es conquista. Es para que conquistemos. Era la unción para los reyes, para gobernar, la unción a los sacerdotes para ministrar, y eso hablaba de gobierno, de conquista, de algo que iba a tomar cuerpo con autoridad. Así que yo te pido que te armes de esta mentalidad, creyendo que el Espíritu Santo va a provocar todo eso en nosotros en este día. Si vos lo crees, ya lo tenés. Ahora, si no crees, obviamente eso es incredulidad, y Dios no puede bendecir al incrédulo, a menos que se arrepienta y sea salvo y se vuelva a Dios. Muy bien, entonces grábatelo bien, iglesia, por favor. Vamos a ir al segundo texto ahora. Éxodo capítulo 14 del 21 al 28. Está la letra muy chiquita, yo espero que la puedas leer, o si no, busca en la Biblia. Éxodo capítulo 14 del 21 al 28. Dice así la palabra de Dios. Del 21, espera un minutito. Del 21 al 28 dice así el texto bíblico. ¿Se acuerdan cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? Y extendiendo Moisés su mano sobre el mar, llegaron a la orilla del mar y el mar les cerraba el paso. ¿Se acuerdan?
Y Moisés levantó sus manos e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio, oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Se las voy a hacer cortas. Llegaron perseguidos por los egipcios, quedaron encerrados entre el mar, por delante y por detrás estaban los egipcios persiguiéndolos, y Moisés levantó las manos, y Dios le había dado esa instrucción, y vino de repente un viento recio, oriental, y dividió las aguas. Nuevamente el Espíritu Santo manifestándose con viento recio, separando las aguas. Y cuando el pueblo de Israel pasó en seco, nuevamente cuando llegaron a la otra orilla, Moisés levantó de nuevo las manos y Dios hizo que las aguas se unieran, sepultando a todos los enemigos, sepultando a todos los egipcios, y todos murieron y desaparecieron. Eso es lo que nos dice este texto. Entonces, acá hay una enseñanza poderosa, iglesia, y nosotros tenemos que valernos de ella, porque cuando el viento del Espíritu Santo sopla, todas estas cosas pueden pasar, como las que recién acabamos de relatar. Para que el viento sople, necesitamos estar condicionados, limitados, levantar las manos al cielo, confiar en Dios y comprobar la fe. Es muy importante esto. Para que el viento del Espíritu Santo sople, necesitamos estar en condiciones muy limitadas, es decir, que ya humanamente no podemos hacer más nada. Aquí hay un milagro. Dios está expectante, está viendo cómo actuamos sus hijos. Las personas que se encuentran limitadas, condicionadas por diferentes situaciones, embargo, juicio, amenazas o situaciones límites, enfermedad o un diagnóstico ya de desahucio, bueno, estamos en condiciones limitadas. Ahí es donde nosotros tenemos que pedir a Dios que actúe o invocar a Dios para un milagro o apelar a Dios para que Él intervenga. Y Dios, como está pendiente, obviamente va a estar tomando en cuenta. Levantar las manos al cielo simboliza invocar a Dios, orar a Dios, dedicarse a Dios. Y por supuesto, levantar las manos es representación de Dios. Y cuando se levantan las manos, en este caso, para que el mar abriera sus aguas, el viento comenzó a soplar. Nosotros muchas veces levantamos las manos cuando estamos intercediendo o reprendiendo por espíritus inmundos para que estos dejen a las personas y se vayan. Y Dios nos escucha, Dios nos respalda. Y confiar en Dios. La confianza en Dios es fundamental. Yo expliqué hace muchos años que hay gente que confía relativamente en Dios y absolutamente en sí mismos. O sea que la confianza en Dios no es tanto. Y nosotros tenemos que fiarnos de Dios con todo nuestro corazón, confiar en Él, como dice el Salmos 37 o 35, versículo 4, y Él hará. Confía en que Dios va a hacer, pero entrégate a Dios y créelo, por favor. Y Él siempre hace lo mejor, por más que a nosotros nos parezca que no lo es, Él es perfecto y nunca se equivoca. Y esa es tu confianza en Dios y tu conocimiento de Dios. Y no que estás poniendo a la prueba cuando vos decís voy a confiar en Dios para saber si sos creíble. No es así la cosa. Si vos confías en Dios es porque crees en Dios. No es para comprobar a Dios. Por eso nosotros a medida que lo conocemos, más vamos confiando. Y comprobar la fe es que Dios va a reconfortarte y a recompensarte con lo que suceda. Por eso cuando vos te encontrás en situaciones límites, invoca a Dios para un milagro. Pedirle a Dios que intervenga milagrosamente. Y confía en Él.
Levanta tus manos al cielo en señal de respeto, de reverencia, de sumisión, de entrega y de invocación. Por eso a veces decimos, levanta tu mano al cielo como tomándote de las manos de Dios. Y yo lo creo, que cuando levantamos nuestras manos al cielo en oración, Dios las toma y las unge, las bendice. ¿Qué sucedió cuando sopló el viento? Se abrió el mar. Los israelitas pasaron en seco. Los enemigos desaparecieron. El pueblo siguió libre hacia su destino. Estoy creyendo que hoy los enemigos generacionales desaparecerán. Amén. Que se podrá pasar a una nueva etapa o a un nuevo nivel sin ninguna dificultad. Que se abandonará una etapa de maldición y esclavitud. Que todos experimentarán gozo y paz por el soplo del Espíritu Santo. Esto es lo que sucede cuando el viento de Dios sopla. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta como un viento recio, los enemigos son dispersados, desaparecen. Hay una unción poderosa de conquista marcando tu vida. Amén. Y Dios nos va a permitir entrar en una nueva dimensión, en un nuevo nivel. Vas a salir del nivel de chatura, de mediocridad y de escasez y de carencia o de debilidades. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y estoy creyendo que eso está pasando ahora mismo en medio de la iglesia. Vas a abandonar toda etapa de maldición y esclavitud. Amén. De vicios y de cosas inmundas que han marcado tu vida para que te la pases quejando y amargada o amargado o triste o triste. Yo creo que Dios va a estar moviendo su mano hoy para hacer que esa situación se revierta completamente. Y que muchas cosas que nunca nos imaginamos van a empezar a darse por el toque de Dios, por la unción de Dios, por la manifestación de Dios. Y que todos experimentarán gozo y paz por el soplo del Espíritu Santo. Eso es algo que va a ser real. Y tenés que ya empezar a creerlo, a disfrutarlo. Todo esto va a empezar a pasar. Todo esto ya está pasando por la manifestación del Espíritu Santo. Porque estamos invocando a Dios para que haya esos milagros. Así que, iglesia, prepárate para una nueva dimensión. Prepárate para una nueva etapa. Prepárate para cosas nuevas, grandes y mejores. Si no estás pensando de esa manera es porque hay incredulidad, hay negativismo, hay pesimismo y eso es obvio que es obra de las tinieblas. Y tenés que combatir todo eso para que no te gobiernen. Hay personas que se la pasan en una iglesia, se la pasan leyendo la Biblia, pero no disfrutan de plenitud, no disfrutan de gozo, no disfrutan de paz, no disfrutan de equilibrio ni tampoco de poder. Y saben la Biblia, la conocen, pero al no entenderla o al no vivirla, se privan de disfrutar todos los beneficios y las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos e hijas. Así que cree, por favor, lo que estamos escuchando de parte de Dios. El siguiente texto está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 10. Nuevamente hay palabras chiquititas, pero acuérdense los relatos así como si fuera una historia. Dios llevó a Ezequiel a un lugar y le mostró un montón de huesos secos, o sea, de gente muerta. Y él vio todo eso y le impactó. Y Dios le dijo, recorre, anda y mira y ve alrededor. Y dijo, bueno, todos estos van a volver a vivir. Y le dijo, anímate a profetizar sobre estos huesos secos. Y cuando Ezequiel profetizó, volvieron a la vida. Se juntaron los miembros, las carnes, los músculos, los nervios, y fueron personas que nuevamente resucitaron por la palabra profética. Nuevamente el viento de Dios aquí sopló. Dice, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado
y entró el Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo, dice el versículo 10. Es decir, que Ezequiel profetizó y el viento sopló y se manifestaron señales sobrenaturales que, por supuesto, impactaron la vida del profeta. Para que el viento sople, necesitamos ver las multitudes en su condición espiritual. Y esa es la real condición para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Porque nosotros vemos apariencias y nos engañamos con las apariencias y las personas parecen felices, pero sabemos que si no tienen a Cristo hay un vacío, hay una condenación, hay un infierno esperándoles. Y nosotros tenemos que estar cargados en oración, clamando en oración para que esas personas sean salvas. Por eso muchas personas han perdido el amor por los perdidos. Han perdido la pasión por las almas. Han dejado de ver a las multitudes en su verdadera condición espiritual de muertos en vida, muertos espiritualmente, y eso condenados también. Caminar entre ellos. El profeta tuvo que andar, y nosotros tenemos que andar también para ver las condiciones de las vidas de las personas que están perdidas, como nosotros estuvimos un día. Y no porque ahora ya somos salvos y tenemos la plenitud del Espíritu y disfrutamos de la vida eterna y de la abundancia espiritual que la vida cristiana nos da, nos olvidamos de esa condición que un día fue nuestra también. Qué triste que algunos de los presentes aquí todavía no han despertado a esta novedad de vida y que no se den cuenta que somos responsables por la salvación de la humanidad. No de todos, sino de aquellos que están a nuestro alrededor, por lo menos para que sepan que siempre hubo profeta en medio de ellos. Estuvimos nosotros como para decirle, el cielo existe, Dios existe, y hay un propósito maravilloso de parte de Dios para que sean salvos. Ahora, si nos llevan el apunte o no, ese es otro tema. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Así que por favor, ponete ya en marcha, hacé la lista de oración que te pedí de aquellas personas por las cuales tenés que pedirle a Dios que las salve, y Dios las va a intervenir con su presencia y el Espíritu también las va a convencer. Profetizar palabra de Dios para los huesos, eso significa predicarles, hablarles de la palabra de Dios a las personas que están muertas en sus delitos y pecados, predicarles de que hay un cielo, hay una vida eterna y que Jesús vino a librarnos de la maldición del pecado, del diablo y aún de la condenación eterna del infierno. Y pedirle al Espíritu Santo que sople sobre esas vidas, que se manifieste sobre esas vidas para que sean guiadas a toda verdad y a convencerse de justicia, de juicio y de pecado. Amén. ¿Qué sucedió cuando sopló el viento? Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto es lo que pasa cuando nosotros vemos el obrar de Dios en las vidas. Yo estoy creyendo que lo irreversible se invierte, que lo que está muerto renace, que las oportunidades que se creían perdidas vuelven, que las maldiciones desaparecen, que hay nuevos avances y progresos y que se disfruta la vida en abundancia. Todo eso es lo que estoy creyendo cuando el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro. Hay cosas que a lo mejor hasta ahora han estado frenadas, como muertas, estancadas, pero por el soplo del Espíritu Santo van a volver a vivir. Hay personas que creían que ya estaban muertas en su amor o en oportunidades y todo eso va a volver a relucir. Hay personas que creían que nunca iban a librarse de las maldiciones que llevan ya generaciones de sufrimiento. Una vez una mujer vino a mí diciéndome,
Ya estoy harto que en mi familia todos nos divorciemos. Y me dijo mi abuela, mi papá, mi tío, mi hermano, yo, no quiero que pase más eso. Y bueno, esa maldición se cortó. Y esa persona hasta hoy, ya llevan 27 años, siguen juntos y por supuesto yo espero que bien. Pero todo eso se corta. Hay nuevos avances, a lo mejor estabas frenada en algún proyecto, en algún plan. Bueno, cree que por la influencia del Espíritu Santo va a haber una motivación, un empuje más que ni siquiera te vas a imaginar, y que vas a disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo y por la llenura y plenitud del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que aprender a disfrutar del Espíritu Santo, a invocar a Dios para que el Espíritu Santo se manifieste, y te va a dar sabiduría y todo lo necesario para que puedas vivir una vida de victoria, una vida de poder, una vida de gozo, una vida de paz. Vamos a orar ahora. Cerra tus ojos, pero levanta tus manos al cielo, por favor. Dios Todopoderoso, mira estas manos que se levantan al cielo, invocando tu nombre, sometiéndose a tu señorío. Yo pido ahora que ese viento recio que sopló en el aposento alto, que también sopló sobre ese valle de huesos y sobre ese mar para abrir las aguas, ahora sople sobre tu iglesia y que haya unción del cielo, Señor, renuevo, vida nueva, poder, fortaleza, guía. Ahora, Señor, te pido que estés cortando toda maldición y ayudando a tu pueblo para que tenga victorias tras victorias y que multitud de almas sean renacidas por el poder de tu Espíritu. Señor, que cada palabra que salga de nuestra boca sea para que las personas queden conmovidas, Señor, y que el Espíritu Santo se encargue de convencerlos de justicia, de pecado y de juicio, como dice tu palabra, y que podamos gozarnos en ver el obrar de tu Espíritu en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús yo te lo pido, en el nombre de Jesús lo declaro y te doy gracias en Cristo. Amén, amén. Que así sea. No hay nadie como tu Señor, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor, la única verdad está en ti, mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Decirle, eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén. Amén. Y seguimos declarando que Él es todopoderoso y que solamente Él es nuestro Dios. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Amén, iglesia.
más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Solo Él, Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Decile, Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Y Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió.